Bienvenidos, bienvenidas mis queridos chicos y chicas de Cáncer, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué está pasando entre ustedes y su persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar acá. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También te invito a participar en el sorteo de una lectura de tarot conmigo. Si te gustaría participar en el sorteo, solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejarme tu pregunta al tarot en los comentarios, ¿ok? Al ganador o la ganadora del sorteo le estaré respondiendo su pregunta al tarot en los mismos comentarios, así que atentos, atentas a las notificaciones de YouTube. También hay un montón de descuentos en mi sitio web, no te los pierdas. Te estoy dejando toda la información que necesitas aquí abajito en la descripción de este video. Cáncer, si esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. Toma lo que resuena, el resto déjalo ir. Puede ser una lectura espejo también, ¿ok? Vamos a ver la energía de tu persona especial. Tenemos la energía del diablo. Esta energía nos habla de situaciones un poco tóxicas, situaciones kármicas, codependencias, miedos, inseguridades. Esta es la carta del ego, ¿bien? Es como si tu persona estuviera amarrado o amarrada en alguna especie de situación o espacio mental negativo. También nos puede estar hablando de adicciones, ¿bien? Ahora, tenemos el 4 de bastos. Esta conexión también es bastante espiritual, pero siento que tu persona se retiene o no está manifestando ese cariño, ¿no? Ese potencial que tiene con el 4 de bastos. El potencial de construir algo contigo, ¿bien? También siento que para algunos de ustedes su persona puede estar en una conexión kármica con otra persona. Bien, este 2 de copas nos está hablando de separación, puede haber una distancia entre ustedes, sin embargo todavía hay un potencial en esta conexión. Vamos a estar mirando un poco más de qué se trata. Bien, para ti está el mundo al reverso. Siento que te puedes estar sintiendo un poco estancado, estancada en esta situación, que las cosas no avanzan. Sin embargo, esta carta, la carta del mundo al reverso, nos habla de tiempos divinos. Bien, todo va pasando en los tiempos divinos. Siento mucho que tienes que ocuparte de ti, preocuparte de tu propia estabilidad, de lo que tú deseas, seguir trabajando en tu bienestar, porque cualquier cosa que haya pasado entre tú y tu persona especial, te siento bastante herido o bastante herida. Bien, vamos a mirar un poco más. Claro, tenemos un 9 de espadas, angustia, hasta incluso te siento un poco perdido, un poco perdida, sin saber muy bien qué hacer, cómo solucionar esto. Realmente tendrá un buen final, ¿no? Si bien el resultado de la lectura no es lo más optimista, por lo menos por ahora, nos está indicando que hay ciertas resistencias que se están soltando. Bien, entonces quizá de primera mano no es lo mejor que se vea, pero siento que esto puede avanzar de mejor manera. ¿Qué es importante aquí, Cáncer? Que te ocupes de ti, que te ocupes de tu bienestar, que te ocupes de sanar esto que te ha gatillado la situación con tu persona especial, ¿ok? Generalmente nos gatillan heridas de la infancia o, por ejemplo, veo también que pueden haber ciertos patrones repetitivos que es importante trabajar, así que es un buen momento para comenzar a observarte a ti y comenzar a sanarte a ti. ¿Bien? Ok. Sí, definitivamente aquí hay quiebres, pero también hay sanación. Siento que esta persona está un poco desempoderado o desempoderada en estos momentos. Está intentando sanar, es como si estuviera intentando recuperar algo, pero al mismo tiempo es como que no lo logra y termina produciendo más quiebres que lo que produce bienestar. La verdad es que a mí no me hace tanto sentido lo que estamos leyendo acá, pero espero que a alguno de ustedes sí le haga sentido, porque veo
conflictos, veo también influencias de terceras personas de forma negativa. Veo que acá puede haber personas que están muy molestas por alguna razón, veo corazones rotos también y veo también la incapacidad de cerrar un ciclo. Bien, ahora, al final de la lectura tenemos un paje de espadas. Esto tiene que ver con comunicación principalmente, o sea, puede haber comunicación entre tú y esta persona especial en el caso de que estén en silencio. Pero siento que principalmente este paje de espadas nos está hablando de ti. Es importante trabajar en este autoconocimiento, que te hables honestamente, que puedas bajar a esta persona del pedestal y ponerte a ti mismo o a ti misma en ese pedestal, ¿ok? Es importante que tengas conversaciones honestas acerca de lo que está pasando contigo mismo o contigo misma. Es como ver la verdad de la situación de acuerdo a los actos, de acuerdo a lo que realmente está sucediendo. Bien, vamos a mirar un poco más. Me gustaría ver algunos mensajes de tu persona especial para ti. Dice, recuerdo cada detalle de ese día. Yo te amo. Y estoy muy agradecido por la lección espiritual. Me da mucho miedo contactarte, porque tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y repito nuestras conversaciones una y otra vez. Yo sé que yo era una distracción de tu pena, y me estoy convirtiendo en una mejor persona. Yo te deseo. Y siento que esa es una conversación que pueden tener. Ahora, me gustaría ver un poquitito más de qué se trata esta conexión y qué se te recomienda a ti, porque una cosa es lo que diga o lo que quiera esta persona especial y otra cosa muy distinta es lo que es bueno, o si es que esta conexión es buena para ti, porque te veo sufriendo bastante cáncer y es muy importante que puedas considerar, ¿no?, el aspecto del amor propio por sobre todas las cosas. Bien, sanando asuntos familiares. Hablamos un poco de las heridas del niño interior, ¿no? Te dice, tu vida amorosa se beneficia a la vez que tú perdonas a tus padres. Entonces, esto nos dice, es importante sanar al niño interior, sanar, por ejemplo, la herida del abandono o la herida de la traición. Tenemos la carta del descanso. Acá sí hay amor verdadero. Nos habla de expresar el amor y finanzas y carrera. Sí se ven ciertos impedimentos, quizá el dinero, finanzas, carreras pueden estar afectando, o también distancia, pueden estar afectando esta conexión. Es importante que te tomes un espacio y un tiempo para ti. Sí, el amor que te tiene esta persona es verdadero, ¿no? Vemos el 4 de bastos, vemos un 2 de copas, pero otra cosa muy distinta es que esta conexión realmente sea viable y sea positiva para ti. Sí, siento que esta persona quiere hacer una expresión de amor y quizá de eso se trata la conversación que puedan tener. Siento que te puede enviar, estar enviando algún mensaje a través de las redes sociales también, para como iniciar conversaciones, porque esta persona definitivamente no te ha dejado ir, no te ha soltado, está doliendo por esta conexión, pero otra cosa muy distinta es que realmente sea capaz de sanar y hacer las cosas bien contigo, ¿vale? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber si esta conexión es recomendable para nuestros amigos y amigas de Piscis. Perdón, de Piscis, de Cáncer. Acá nos dicen si es que tú crees. Y esta carta nos está hablando un poco de nuestro poder de manifestación. Te dice, tú estás lista de manifestar o estás listo para manifestar lo que tú deseas. No necesitas preocuparte. Pero para manifestar lo que realmente estamos deseando, sea una persona, sea una relación, sea el amor, ¿no? Primero tenemos que estar vibrando en amor y segundo, tener muy claro qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos. ¿Bien?
Acá nos dice es poco probable. Siento que hay muchas dificultades. Si bien no todo está perdido, bien, va a depender de cómo lo manejen. Tienes que poder evaluarte y replantearte si es que esta conexión es lo más saludable o lo más sano para ti. Bien, busca una señal y también busca personas que te pueden ayudar. Esto puede ser una lectura de tarot, puede ser terapia, consejo de amigos y amigas, ¿ok? No te detengas en tu crecimiento espiritual. Siento que te están invitando a decir, ¿estás listo o estás lista para trabajar en ti? En confiar también en la manifestación del universo, que hay un plan divino para ti y que todo pasa por algo, ¿vale? Siento que para muchos de ustedes van a estar manifestando una nueva persona, pero para eso me tengo que recuperar, sentirme bien y vibrar en la energía del amor para poder traer amor. Si es que estoy vibrando en el miedo, atraigo miedo. Si estoy vibrando en amor, atraigo amor. Bien, entonces es importante que se puedan concentrar en ustedes y en cómo están vibrando, ¿bien? La meditación les puede estar ayudando bastante durante este proceso, ¿vale? Quiero mirar un poco más cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Ok. Ok. Está interesante. Siento que el principal asunto que está haciendo esta persona es soltar esta energía del diablo, esa energía del miedo, la preocupación. Siento que tiene muchas inseguridades también y está como, lo veo un poco estresado, estresada, como con decisiones que tomar y quizá también es por eso que se ha retenido de ser quien le gustaría ser contigo. Tenemos la carta de la fuerza al reverso. Bien, esto significa intentar controlarse a sí mismo. Sin embargo, quiere salir victorioso o victoriosa contigo. Y a tiempos divinos todo esto se va dando de la mejor forma posible. Pero es importante que para manifestar esto no solamente tú estés vibrando en la energía del amor, sino que tu persona también. Sin embargo, tu persona todavía está vibrando en la energía del miedo. Bien, pero sin embargo lo está soltando. Se está trabajando eso. Se está gestando algo. Me gustaría ver un poco más. Ok, aquí también hay unión, nuevamente, insisto, esta puede ser una conexión muy espiritual a la que tu persona se está resistiendo o no se está entregando, ¿vale? Ok, insisto, esta persona está como con mucha confusión, poca estabilidad, no tiene muy claro sus sentimientos, sin embargo están ahí. No está tomando acción porque está muy inestable en sí mismo. Sin embargo, todo este camino de su propia sanación espiritual lo está llevando al empoderamiento. Y me gustaría saber de este empoderamiento, ¿a qué lo lleva? ¿No? Tenemos la carta de la torre, un despertar espiritual importante. Ok. Tenemos los enamorados al reverso y el paje de copas al reverso. 4 de bastos al reverso. Creo que acá hay una separación o la separación que están viviendo es muy importante para que tu persona se dé cuenta de muchas cosas. También de los conflictos, por ejemplo. Entonces, tenemos que poder evaluar si es que esto es lo mejor para nosotros, porque a pesar de que haya conexión de almas gemelas y que pueda ser una conexión espiritual, no podemos quedarnos esperando por una persona que se ve tan confundida. Bien, esta es la energía que hay actualmente. Sí te recomendaría, Cáncer, seguir viendo las lecturas que vienen más adelante para ir viendo cómo se va develando esta situación. Pero por ahora la energía sigue estando retenida, o sea, todavía no hay acción hacia ti. Solamente siento que tu persona tiene que pasar todavía por ese despertar espiritual grande para darse cuenta también de qué es lo que está perdiendo, ¿bien? En todo esto,
¿vale? Y tiene que empoderarse, y tiene que poder sanar esto, y tiene que poder trascender sus miedos. Es como si nosotros estuviéramos siendo escuela de esta persona por algún motivo en particular, ¿ok? Yo sé que quizás no es la lectura que estamos esperando. Yo te invitaría a enfocarte en ti, soltar esta energía, enfocarte en tu trabajo, enfocarte en tu desarrollo personal e ir viendo qué pasa, ¿no? Porque también la vida te puede presentar nuevas oportunidades, pero hacer esta sanación va a ser el primer paso para que tú puedas manifestar el amor que tanto estás deseando. Bien, un último consejo para Cáncer. Muy importante poder mirar hacia adentro. Mira hacia adentro y revisa aquellos patrones de comportamiento o pensamiento que pueden ser tóxicos o destructivos. Tómalos, acógelos, sánalos y déjalos ir. ¿Esto qué te está invitando? No mirar acerca de lo que está haciendo la otra persona o no está haciendo la otra persona, sino que mirar hacia adentro y preguntarte, ¿qué me estoy haciendo yo a mí mismo, a mí misma, estando en este espacio? ¿Bien? ¿Por qué me estoy destruyendo? ¿Por qué estoy siendo tóxica conmigo misma, ¿no? Entonces observar eso y procesarlo, sanarlo y dejar ir esos patrones que quizá hemos estado repitiendo, ¿vale? Poder sanarlos. Por eso también mencionamos que la terapia puede ser algún proceso importante para ti durante este periodo. Porque tampoco queremos seguir repitiendo lo mismo, ¿no? Ok, tenemos el bigote. Esto nos habla de máscaras, nos habla de estar escondiendo, ¿no?, nuestro verdadero y auténtico yo. Tenemos el ancla, y esta ancla nos habla de nuestra propia estructura como persona, quiénes somos, y que no perdamos eso. Recuerda quién eres, Cáncer. Bien. También tenemos el zorro. Este zorro siempre me recuerda a el Principito, así que pueden haber algunos mensajes en el Principito para ti. Te recomendaría leerlo, pero sí siento que con el bigote y el zorro es como si estuvieran pasando muchas cosas extrañas, muchos secretos, muchas cosas que no entendemos, y para eso es importante que lo puedas trascender estando en orden y en estructura contigo mismo, contigo misma, ¿no? Velar por tu bienestar por sobre todas las cosas, no ocuparnos ni dirigir la energía a lo que está pasando con esta persona, sino que devolver toda esa energía a ti y trabajar en ti, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales, por acompañarnos durante esta lectura. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Realmente espero haberles ayudado un poco. Yo sé que quizás no es la lectura más optimista. Sí siento que podrían cambiar las cosas un poco más adelante. Recuerdan que los tiempos divinos están actuando a nuestro favor. La vida nunca nos va a quitar algo que realmente nos pertenece, así que ojo con eso en particular, ¿ok? Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Tonight, I opened up my eyes.